Bienvenidos. Vamos a seguir con nuestro estudio de 1 Samuel y vamos a tener una oportunidad de ver la presencia de Dios desde la óptica de un enemigo, uno quien de verdad no quiere que la presencia de Dios caiga en su lugar. Esa persona quería incluso correr la presencia de Dios. Vamos a estar hablando, obviamente, de ese caso en cuando el arca de Dios estaba ya en posesión en territorio filisteo y estamos en ese 1 Samuel 5. Pero necesitamos también siempre aplicar a nosotros. Y mientras estamos estudiando, quiero que estén también con la mente fijando, porque a veces igual nosotros, cuando el Espíritu Santo comienza a mover en nuestro entorno, cuando comienza a mover con nosotros estamos con una decisión. Tenemos que enfrentar el problema, el pecado en la vida. Y una opción, y he visto desafortunadamente mucho, es que tenemos la opción de correr. Es cuando una persona decide que va a ir a otro templo, a otra iglesia, y no estar en ese mismo lugar porque no quiere meterse en la presencia de Dios para caminar en la santidad. Y esa es la respuesta que los filisteos tienen. No quieren cambiar su Dios, aun cuando están con la cosa obvia de que su Dios no es tan poderoso como el Señor, pero de tal manera ellos quieren seguir con sus mismos dioses. Y tenemos gente incluso en la iglesia que tiene los mismos pensamientos. Ellos están con sus deseos, quieren que Dios conforme a su gana, su necesidad, etc. Pero nunca va a ser así. No podemos simplemente acomodar Dios soberano. Dios es Señor de todo el mundo, de todopoderoso. No simplemente podemos decirle: mira, está bien, tú tome un lugarcito en el templo de mi corazón mientras comparto con los demás. Dios nunca va a compartir su gloria, nunca va a tener la vida satisfecha de que ya puede otra persona o otro Dios tomar el primer lugar en frente de él. Y ese siempre va a haber y va a pasar. Aún en ese caso estamos hablando del imagen, o en ese caso el arco, el arca de Dios. Ellos están pensando que el poder de Dios está dentro de esa arca, pero no es así. Hemos encontrado y hablado de esa en el pasado. Pero antes de todo, vamos a iniciar con la lectura de esa, porque en ese capítulo Dios muestra que su poder es activo y invencible siempre, aun cuando está en el campamento del enemigo. Fíjense, en verso 1 dice: después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Ashdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese Dios. Ese no fue una pequeñita cosita. Ese ídolo es grande, enorme. Vamos a estar hablando un poquito más acerca de ese Dios de los filisteos y cómo fue y qué significaba su presencia allá. Pero al día siguiente, cuando los habitantes de Ashdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos separados de tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Ashdod pisan el umbral, ni siquiera los sacerdotes.
el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Trasládala a la ciudad de Gat, respondieron los jefes, y así lo hicieron. Pero después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores y a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar: nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos. Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: llévense el arca de Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen, para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Así fue el poder de Dios descargado sobre esas ciudades y estaba mostrando que el Señor Todopoderoso. Pero vamos nosotros a ver unos asuntos acerca de ese capítulo. Primero es que después de la victoria, tanto como fue costumbre en aquella época entonces, había llevado el otro Dios. Ese incluso puede entrar en lugares en Egipto y ver las imágenes. Ya por años había estado y en esos estaba cargando los egipcios los dioses de los otros países que había conquistado sobre sus hombros. Ese fue una demostración de que su Dios es el más poderoso. Mira, tenemos ese Dios y ese Dios no puede salvar, no puede rescatar al enemigo. Aquí estamos. También parte del asunto militar que en esos iguales imágenes en Egipto puede ver es que en unos están ya descargando como una canasta grande manos. Es porque era la costumbre en aquel momento de pasar después de la batalla y quitar las manos de los guerreros muertos para contar luego cuántos fueron matados en esa guerra para celebrar la victoria. Todo eso vamos a estar analizando conectado con ese texto. Pero ya en tiempos anteriores, Dios había descargado su poder mostrando que Él es el más poderoso. Recuerda, en el libro de Jueces tenemos una mujer, se llama Débora, y después de derrote del enemigo, comienza ella a cantar, y estoy por leer en Jueces capítulo 5, versos 4 a 5, dice: oh Señor, cuando saliste de Sier, cuando marchaste desde los campos de Edom, tembló la tierra, se estremecieron los cielos, las nubes derramaron agua, temblaron los montes al ver al Señor, el Dios de Sinaí, al ver el Señor, el Dios de Israel. Es porque estaba cantando, porque estaba ya vencido el Dios Baal, ese Dios de la tormenta. Entonces Dios había mostrado que estaba más poderoso. Y luego también podemos nosotros encontrar en el mismo libro de Jueces, en capítulo 15, la historia de Sansón. No sé si recuerda bien, pero en esa, Sansón en un momento quemó todos los campos de trigo. Déjame leer qué dice en capítulo 15 y verso 4 a 5. Dice:
Así que fue y cazó 300 zorras y las ató cola con cola en parejas, y a cada pareja le armó una torcha. Luego les prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Así encendió el trigo que ya estaba en gavillas, y él que todavía estaba en pie junto con los viñedos y olivares. Es decir, que el Dios principal y presupuestamente el padre de Baal es Dagón. Ese es el Dios que estamos nosotros hablando en este capítulo 5 de 1 Samuel. Entonces, el Dios Dagón era el Dios de la cosecha o de los granos, de todo el trigo. Ese fue su campo. Y cuando nosotros hemos ya leído desde Jueces, porque 1 Samuel es para seguir con los jueces, y siendo Samuel el último de los jueces, entonces tenemos ese ya notado antes de que el Señor es más poderoso que el otro Dios de los filisteos, porque no se podía proteger el campo mientras Sansón lanzó esas zorras. Y al finales de la vida de Sansón, recuerda que Sansón ya había tenido los ojos quitados, ya no podía ver, estaba ya creciendo de nuevo su cabello, y por eso está pidiendo ayuda a uno para encontrar las columnas que soportaban el templo. Ese templo tan grande que era el templo de Dagón, precisamente. Y si es su Dios, esa imagen grande que tenía allá, entonces pudiera proteger sus fieles dentro del mismo templo. Pero ya sabemos lo que pasó. Y les leo en capítulo 16 de Jueces y verso 30, dice: y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza, y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba ahí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Es decir, que él destruía el templo, el último acto de vida, es decir, que destruyó el templo de Dagón, matando a todos sus fieles en el proceso. Ese texto significa para nosotros que ya no es la primera vez que Dios de Israel, el Señor, está por enfrentar a ese otro Dios Dagón. La verdad es que nunca dice en toda la Biblia, escúchame bien porque no quiero que malentiendan lo que estoy diciendo, pero no nos dice que no hay otro Dios. Solamente de que no hay otro Dios como Él. Él es el soberano, Él es el todopoderoso. Y la gente aún en ese día están haciendo dioses de su propia creación y sirviéndoles, pero no tienen poder. Los dioses sí existen, pero no tienen poder. No están con la autoridad. Y Dios está por mostrar que Él tiene el poder para funcionar, para mover, aun cuando ellos pensaban que ellos le habían vencido, porque no es solamente el arca que es el asunto, sino la presencia de Dios, y Él sabe cómo proteger su fama. El Dios en ese caso que está en el territorio filisteo es Dagón, y el pensamiento no era tanto como ese ídolo es un Dios, sino que la persona artesano, quien está formando, tiene una unción de parte de ese Dios falso para construir algo semejante al Dios. Y esa es una representación física de ese Dios. Es decir, que aquí está imagen de Dagón,
y su presencia decida morar allá en la imagen. Ellos, obviamente, por ese pensamiento, esa forma de pensar, que piensan lo mismo acerca del Dios de Israel, porque aquí tenemos el arca de Dios y hemos visto que ese es un objeto de su atención, de su culto. Entonces ellos piensan que su Dios está morando allá, pero es inferior a Dios Dagón, porque no podía defender los israelitas del ataque de los filisteos. Pero vamos nosotros a ver, porque ya hemos leído qué significa todo lo que pasó en aquel momento, en ese día. Pero vamos a ver de que Dios siempre demuestra que es superior. Dios nunca ha sido vencido y jamás será. Dios es invencible. El poder del Señor es más allá que solamente un simple recuerdo, un simple cosa física, un ídolo. Dios es espíritu. Incluso vamos a terminar el estudio en ese día con ese verso encontrado allá del Evangelio de Juan. Quiero animarles a descargar la guía mientras vamos a ir ahorita paso por paso. En el primer verso, y lo que dice, déjeme leer otra vez el primer verso, y dice: después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Ashdod. Y cuando dice llevaron a Ashdod, es la misma como había dicho en el capítulo anterior, cuando los israelitas querían el poder sobrenatural bajo su control, no bajo el control de Dios soberano, sino de ellos, y ellos mandan a Silo para que quite o lleve ese arca hacia el campo de batalla, campo militar. Es el mismo pensamiento. Nosotros podemos simplemente cargar y llevar como queremos. Necesitamos tener mucho cuidado a tratar de manipular la presencia de Dios. Dios no viene simplemente porque insistimos. No es como un siervo, no está bajo nuestro control. Tenemos que ajustarnos a Él y no esperar al revés. Pero en ese lo que encuentra es que ellos, pensando que su Dios es superior, está encargados. Dice: yo voy a agarrar. Como una persona dice: yo puedo y yo tengo la autoridad aquí. He visto en unas iglesias incluso líderes, personas en la junta directiva, pastores, etcétera, gente quien tiene mucho tiempo en la iglesia y viven como ellos mandan todo, porque tienen el poder, tienen la autoridad, y así es la forma que los filisteos están aportando. Ellos están simplemente agarrando el arca y poniendo junto en el templo con su Dios, para que luego en el verso 3 dice: al día siguiente, cuando los habitantes de Ashdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Tengo que preguntar, ¿cómo iba a ser la respuesta tuya si encuentra un Dios, un ídolo así tirado al suelo? Es interesante a mí, porque toda imagen que he visto de la forma en que están construidos estos templos, conforme a los arqueólogos, etcétera, no tiene una imagen en que un Dios está aquí y el otro acá, y simplemente a caer está ya boca abajo enfrente del otro. No, es un lugar bastante grande, estamos hablando, y normalmente se pone al relieve, es decir, que cuando entra la persona puede ver los dos.
Y es como algo había agarrado ese ídolo que unos estiman muy grande. Ese ídolo había movido a otro lugar, otra posición, para ponerse físicamente enfrente del arca de Dios, inclinando como en reverencia. Nosotros podemos hablar de varios momentos de la Biblia y otras cosas, otras formas en que la inclinación de una persona significa algo muy importante. Por ejemplo, en Josué, capítulo 5 y verso 14, tenemos: de ninguno respondió, me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para ese siervo suyo? Es decir, que Josué encuentra con un guerrero valiente, pregunta quién es y dice que él no es de ellos ni del enemigo, sino de parte de Dios. Y en ese momento, sabiendo quién es, Josué se inclina, se postra frente a esa en acto de reverencia, acto de sumisión. Es decir, que yo no puedo atacar, no tengo la capacidad. Cuando estoy con cabeza, con boca abajo enfrente de ti, tú puedes quitar cualquier espada y quitarme la cabeza, matándome fácilmente, porque yo no puedo luchar, porque estoy sometido a ti. Es lo que quiere decir con ese texto. Y luego lo mismo en Josué, otra vez, capítulo 7 y verso 6, dice: ante eso Josué se rascó las vestiduras y postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Entonces están hechos frente a Dios diciendo: mira, nos humillamos ante ti, no tenemos caso, no tenemos oportunidad. Y eso es lo que está también pasando en el templo de Dagón. Ellos habían puesto el arca del Señor junto a Dagón, pensando que Dagón es el más poderoso. Dagón nos había entregado la victoria. Dagón puede vencer a ese Dios con D minúscula de Israel, mientras no era así. Podemos seguir hablando de momentos de inclinar, significando la sumisión. Dice en Jueces 13 y verso 20: mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoah y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros. También en Ruth, capítulo 2 y verso 10, dice: Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿cómo es que le he caído tan bien a usted, hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Nosotros encontramos verso tras verso en que una persona se inclina. Entonces, otra vez, vuelvo a la misma pregunta. ¿Qué iba a pensar si llega un momento al templo de tu Dios falso, tu Dios, tu ídolo, para encontrar a ese ídolo postrado, boca suelo, enfrente del otro Dios? Incluso cuando sabemos que no es Dios, sino solamente una caja, el arca, donde Dios ha prometido juntarse con su pueblo. Entonces, pero de su pensamiento, ¿qué iba a pensar? De inmediato debía pensar: algo está pasando aquí. Pensábamos nosotros que nuestro Dios es más poderoso, pero no está ese arca de Dios postrado frente a Dagón. Al revés. Y está pasando por la noche cuando nadie la ve. ¿Qué está pasando? Y obviamente los filisteos, ellos pueden ver de un lado a otro quién está a favor de Dios de Israel. Porque si una persona había hecho, eso significa que es un adorador en privado dentro de la ciudad. ¿Cómo pueden ellos pensar eso?
A lo mejor alguien se entre para mostrar que su dios Dagón es lo superior. Entonces ellos arreglaron para que todo salga muy bien. Pero fíjense, si seguimos en el verso 4, dice, pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaba su cabeza y sus dos manos. Ese es un acto militar. La primera vez, a lo mejor, fue solamente un momento en cuando podía someter, reconocer que la autoridad es el Señor. Pero siendo que no quería reconocer que el Señor es todopoderoso, siendo que también nosotros tenemos oportunidades en la vida de reconocer que Dios es todopoderoso y que Él tiene la autoridad sobre nosotros, inclinamos y decimos, Dios, tú tienes el poder. Pero en vez de inclinarse ante Dios en los filisteos, ellos nada más se acomodaron otra vez su ídolo, Dagón. Entonces Dios se cambia a un enemigo. Dios se cambia a una posición, un asunto militar. Y aquí tenemos el hecho que está sin cabeza y sin manos. Y como había dicho, incluso podemos nosotros encontrar imágenes de esa época, incluso de que los guerreros, los ejércitos, habían quitado manos del enemigo de una vez que había vencido, mostrando qué grande y fuerte son ellos. Entonces, ese es acto militar. Puedo yo leer en diferentes momentos. Por ejemplo, en Jueces, capítulo 3 y verso 25, dice, y tanto esperaban que se sintieron desconcertados al ver que el rey no abría las puertas de la habitación. Se abrieron con una llave, ahí encontraron a su señor tendido en el piso, ya muerto. Eso es lo que está hablando ahorita. No solamente es un rey que había sido matado, que luego vamos a hablar más de eso, pero el asunto es que Dagón ya está matado frente a Dios. Dios dice, yo merezco todo respeto, sométese a mí. Y luego, si quería acomodar y ser orgulloso los filisteos, entonces Dios dice, entonces yo me pongo como enemigo. En 1 Samuel, capítulo 17, recordamos ese capítulo muy popular, muy famoso. Esa es la guerra que tiene, incluso tenemos el reconocimiento de David como un guerrero por la primera vez. Ese es su momento de luchar contra Goliat. Y después de toda la práctica, porque no vamos a tomar tiempo leyendo y hablando de la práctica y cómo llegó a la batalla, etc. Pero después de todo, incluso después de haber matado a Goliat, porque él le mató con la piedra de su onda, ya cayó en el suelo muerto. Pero fíjense lo que dice en 1 Samuel, capítulo 17 y verso 49. Dice, metiendo la mano en la bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriendo en el frente. Cuando la piedra incrustada entró en ceja a ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Pero luego, ¿qué pasó? Quitó la misma espada de ese guerrero Goliat para sacar la cabeza. Y eso es lo que está pasando aquí con Dios, mostrando que Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Y luego voy a leer ese verso, o incluso si quiere, ahorita les leo. Dice, luego en verso 51, brinco un verso, luego corrió donde estaba el filisteo, le quitó la espada y despeñándolo, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Eso es lo que Dios quiere decir. La primera vez solamente inclínate, pero luego soy el enemigo. En 2 Crónicas, capítulo 20 y verso 24 dice,
Dice, cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida, porque Dios siempre muestra que es invencible. Aún en momentos de pandemia, es invencible. Es posible de pensar que Dios estaba dando oportunidad a los filisteos a arrepentirse la primera vez, pero la segunda vez, cuando ya no tiene cabeza ni manos, es decir, ya yo tengo la autoridad. En 1 Samuel capítulo 31 estábamos hablando de la muerte de Saúl, después de haber consultado con hechicería y medium. Él ya está a punto de morir, y así dice en 1 Samuel 31:9, entonces lo decapitaron, le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamara la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo, porque ese es un símbolo en aquel momento. No debo ver todo el cuerpo, sino sin cabeza y enseguida sin manos. Es de la razón que su ídolo nada más tenía el tronco, porque Dios está declarando. Y dice en el verso 6, el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod. Ese fue después. No es antes, sino después. Y dice que Él descargó su mano sobre la población. Yo tengo que pensar que es un poquitito chistosa de escuchar o ver que Dios está descargando su mano mientras el Dios de ese pueblo no tiene manos. Él tiene la autoridad y está mostrando. Él tiene el poder. ¿Y qué está haciendo? Dice, y azotó con tumores. No sabemos muy bien qué eran esos tumores. Unos dice incluso que fueron erupciones, heridas abiertas, ese causando incluso infección, unos muriendo. No sabemos qué era. Unos están pensando que a lo mejor es una cosa u otra. Ni quiero explicar o adivinar cómo estaba, pero solamente de que Dios mostró. Y podemos tener, y unos incluso está diciendo que ese fuera la plaga y transmitida por las ratas, y esa es la razón que luego no solamente están por poner los tumores, pero también ratas allá junto como ofrenda cuando regresa el arca del Señor. Pero solamente estamos agarrando unos pedacitos y adivinando, y no creo que es prudente por nosotros imaginar cómo era, pero Dios está mostrando que Él tiene poder. Y tanto como en la vida de Job, tiene esas heridas. Y ellos, en vez de arrepentirse, en vez de buscarle al Señor, solamente obstinados, dicen, envíalo a otro. Deja que la presencia de Dios vaya a otro lugar. Ese es triste. Porque, hermanos, queremos que Dios nos trate. Queremos que Dios nos muestre su presencia, curándonos de los pecados, los problemas que tenemos. En vez de solamente alejarnos de Dios, debemos aprovechar. Esa es la razón que cuando ellos no querían, mandaba a otro. Y podemos ver que en un momento se manda a Gad. Y luego está en verso 9, mandando incluso a otro, está afligiendo más y más, y el pánico está subiendo más y más. En el primer lugar, ellos dicen, hemos ganado la victoria, qué bueno, podemos nosotros controlar a Dios, y Dios hace inclinar en sumisión ese Dios falso ante Él, y ellos no querían responder a eso. No, algo ha pasado mal y no es correcto. Entonces comenzaron a poner otra vez su dios Dagón en su lugar, y el día siguiente está matado. Porque Dios dice, yo no puedo compartir la gloria. Y luego, en ese momento todavía la ciudad no quiere arrepentirse.
No quiere reconocer que Él es el Dios. Él es todopoderoso. Incluso Dios comienza a castigarlas. Cuando tenemos problemas, debemos, como había mencionado en el último momento, cuando tenemos problemas, el pueblo de Israel, en vez de decir necesitamos traer el arca, debía buscar al Señor y arrepentirse, quitando el pecado. En este caso, de capítulo 4 de la semana pasada, los hijos de Elí. Y ese momento estamos con los filisteos, en vez de simplemente decir, no queremos ese arca, no queremos la presencia de Dios, debía arrepentirse y reconocer que Dios es el Señor Todopoderoso. Pero en vez, ellos mandan a otra ciudad. Y esa ciudad había oído de los problemas que tenía en la primera ciudad. Y llegando, ellos comienzan a tener los mismos problemas y el pánico está subiendo porque hace más y más muertos. Y dicen, mira, vamos a mandar a otra ciudad. Y esa ciudad, al momento de entrar, están gritando porque el pánico les había agarrado. Incluso dice que sus gritos en el último verso de ese capítulo 5. Dice, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Pero ellos nunca se arrepintieron. Nunca querían. Dios nunca quería ser solamente un Dios de una caja, de la arca. Dios quiere algo más. Incluso fue profetizado. Si queremos, podemos leer en Jeremías capítulo 3 y versos 16 a 17. Déjenme leerlos. Dice, en aquellos días, cuando ustedes se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, ya no se dirá más arca del pacto del Señor. Nadie pensará más en ella ni la recordará. Era de la idea de Dios desaparecer el arca, porque estaban buscando ese en vez de él. Dice, nadie le echará de menos ni volverá a fabricarla, afirma el Señor. En aquel tiempo todos llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en Jerusalén para honrar el nombre del Señor y ya no volverán a obedecer ciegamente a su malvado corazón. Nosotros tenemos también que recordar que Dios no está solamente buscando imagen, sino ese todopoderoso. Dios es más poderoso que los dioses paganos, de los dioses físicas, de las imágenes que a veces queremos ver y mostrar. Sí, llegamos a 1 Reyes, capítulo 18, los versos 24. Recuerda el otro momento en cuando Dios se muestra más poderoso que esos otros dioses falsos, porque Dios siempre es así. Y dice esa historia, entonces invocarán ellos en nombre de su Dios, y yo invocaré. Estoy hablando de Elías, hablando de momento en llamar fuego, y dice, el nombre del Señor va a invocar Elías. El que responde con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escogen uno de los bueyes y prepárenlo primero, invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomarán el buey que les dieron y lo prepararon y invocaron en nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. A mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía, seguro que es un Dios, pero tal vez está meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era su costumbre se cortaron con cuchillos
y dagas hasta quedar bañados en sangre. Fíjense, parte de la cultura, incluso de la cultura mexicana, si regresamos a los olmecos, es para cortarse y pensando que la sangre humana hace más fecunda la tierra. Y siendo que estamos hablando de esos dioses falsos, de la cosecha, de la tormenta, de todo eso, estaban ellos pensando que su sangre puede agarrar la atención. Entonces, y así estaban todo el día. Verso 29 dice, pasó a mediodía y siguieron con ese trance profético hasta la hora de sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a la gente, acérquense. Así lo hicieron, como habían dejado en ruinas el arca del Señor. Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con lo de las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabía 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey y puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Y fíjense, ese es después de no haber visto lluvia por años, el agua muy escasez, una sequedad fuerte, y él está gastando el agua. Luego dijo, vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, 3 veces entonces les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora de sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo eso en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles en corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron, fíjense, postrándose otra vez. ¿No era precisamente lo que Dios quería de todos? Quería que los de Israel se postraron, humillándose, pidiendo perdón de sus pecados y viviendo una vida santa. ¿No era lo que Dios quería incluso con los filisteos cuando está explicando, mira, ese Dios incluso me hace reverencia? ¿Por qué no me respetan? ¿Por qué no se arrepienten ante mí y me sirven de todo corazón? No, tenía que esperar y esperar hasta que Dios se convirtió a enemigo suyo. Y ellos, postrándose, y exclamaron, dice en verso 39, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Eso es lo que quiere decir. Y la historia que tenemos aquí de los filisteos y todo lo que sucedió. Mientras luego en la semana que viene vamos a estar estudiando la forma en que comienzan a devolver esa arca del Señor a Israel, guiado por la presencia de Dios contra los instintos de los animales y todo eso para convencer hasta los filisteos que Dios es el Señor, tanto como dice el Señor es Dios, el Señor es Dios. Dios así quiere
quiere de nosotros. Quiere que digamos, tú, Señor, eres mi Dios. Tú, Señor, eres mi Todopoderoso. Porque Dios no es solamente un Dios que se puede contener en un arca o en un templo o en una vida, por ejemplo. No, Dios ocupe todo lugar. Él es omnisciente. Él ve todo lo que estamos haciendo y Él merece la reverencia, no solamente cuando entramos en templo o incluso cuando estamos en cuarentena y no podemos llegar al templo actual y estamos en casa. Él todavía merece el respeto y la honra, porque el Señor es Dios. El Señor es Dios, no solamente de un lugar a otro, sino en todo lugar, en todo momento, en cada vida. Él quiere tener ese privilegio de reinar sobre nuestras vidas. Porque Dios, así dice en Juan capítulo 4 y verso 24, es espíritu. Dios es espíritu. Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Eso es lo que necesitamos. No pensar más en objetos, imágenes, lo que queremos nosotros, sino simplemente respetarle. Y si Dios comienza a tratarnos como enemigos, tenemos que arrepentirnos rápido. Dios siempre nos da oportunidad de humillarnos en su presencia. Cuando comienza a llevar la convicción, pero en el momento de rechazar la convicción y estar obstinados ante Él, Él puede tratarnos aún más bruscamente. ¿Por qué? Porque quiere mostrar que es Dios y no nosotros. Quiero animarles, hermanos, de tomar esa oportunidad de hacer una inspección, una decisión de la vida interior. Y tomar ese día como un día humilde. Un día en que podemos decir, Dios, tú eres Señor. Yo te quiero servir. No por fuerzas, no porque me has quitado las manos y la cabeza. No porque me has atacado, sino porque me has revelado que tú eres el soberano. Y servirle de corazón. Eso es lo que estamos por recibir y la enseñanza de ese primer Samuel capítulo 5. Hay preguntas que puede repasar y nosotros sí necesitamos decidir. Incluso aquí menciona en la pregunta número 5 de texto de Lucas 16 y verso 13. La pregunta que tenía que responder allá entre los filisteos es que ¿hay espacio en un templo por dos dioses? Esa es la pregunta que Jesús pregunta. Él dice que uno no puede servir a la vez dos dioses. Tiene que amar uno y odiar al otro o viceversa. Nosotros tenemos que amar y servirle a Dios siempre. Oramos. Señor, gracias por tu presencia. Bendice tu pueblo con un corazón lleno, listo para servirte de corazón. Señor, nos arrepentimos de los pecados, del orgullo, pensando que podemos simplemente acomodarte junto con los otros deseos de la vida. Pero de verdad, como cristianos, no tenemos ningún otro deseo, solamente a ti. Tú tienes control de todo el templo que es nuestro corazón. Recibe la gloria y el honor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos muy pronto.